les antoja nada más, nos contactan a Antonio, a Gabriel o a mí, y ya les informamos con detalle cuáles son los datos que se tienen en específico en las bases de datos que les estamos ahí diciendo que son disponibles para que ustedes utilicen. Bueno, pues empezamos la clase. ¿Ya la ven? Ya, doctora. Perfecto. Bueno, entonces, pues hoy es un día muy especial. ¿Por qué? ¿Es un palíndromo? Sí, claro. Lo hablemos igual al revés o al derecho, 2202-2022. Entonces, eso es lo divertido de la fecha de hoy. Y bueno, pues, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a seguir viendo modelos. La idea que quiero es redondear todo lo que hemos hecho de modelos con algo que tiene muchas aplicaciones prácticas, que son los modelos de crecimiento, que los van a ver en todo lo que hagan de investigación, los que se dediquen a hacer investigación. La frase del día viene de mi heroína, de Hipatia de Alejandría. Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Hipatia era la encargada de la Biblioteca de Alejandría, es una mujer heroica, fue matemática, astrónoma, tiene contribuciones importantes también en la física, en la ingeniería, por supuesto, como lectora ávida en la Biblioteca de Alejandría, ella tenía organizada toda la biblioteca en temas y muchas de las ideas, muchos consideran que la forma de organizar por temas, subtemas, la organización de las bibliotecas viene desde lo que ella planteó para la Biblioteca de Alejandría. Entonces, es una de mis grandes heroínas. Un día como hoy, de 1857, nació Heinrich Hertz. Hertz es un físico muy, muy reconocido por todo lo que hizo de contribuciones en electromagnetismo, en teoría electromagnética, pero también es sumamente reconocido porque hay una unidad que ustedes de seguro han oído mencionar, que es el Hertz, que es el inverso del segundo. Se utiliza mucho para referirse a la frecuencia. Y entonces cuando a nosotros trabajemos en el espacio, en el dominio de las frecuencias, siempre vamos a utilizar la unidad del Hertz, que es el inverso del segundo, 1 entre segundo. Entonces, para los fisiólogos, para los médicos, para toda la gente que se dedica a análisis de señales, Hertz es una figura clave y hoy celebramos su cumpleaños. Otro que nació un día como hoy, que no tiene que ver con ciencia, pero que es un orgullo nacional y que a mí me ha inspirado también muchísimo, es Miguel León Portilla, que nació justo un día como hoy en 1926. Por desgracia, lo perdimos en el 2019. Y bueno, todos hemos leído o sabemos de la existencia de La visión de los vencidos, un extraordinario relato. Y además él se dedicó a hacer muchos cuentos, inclusive una obra de teatro sobre el mundo azteca, los mayas, todos los antiguos, la cultura que hablaba náhuatl. Entonces es uno de los grandes historiadores de nuestro tiempo y una de nuestras glorias nacionales. Y bueno, vamos a centrarnos en qué hemos visto. Espero que no sea que la fragilidad es la pérdida del control, que sea que la fragilidad es la pérdida del control homeostático. Aquí le estoy poniendo un ejemplo muy bonito que puso Kino hace muchos años, hizo esta caricatura y siempre el que puedo lo utilizo porque es justo lo que nosotros consideramos que es control homeostático. Recuerden, homeostasis es este balance entre ser robusto y ser adaptable a los cambios del entorno. Entonces, este doctor que no sabe complejidad, agarra y revisa a su paciente, un viejito. El viejito tiene un corazón muy, muy rígido, como un reloj suizo. Entonces, es muy, muy robusto, pero por supuesto no se puede adaptar a los cambios del entorno. Entonces, cuando el
Médico le da la palmadita para felicitarlo por su excelente estado de salud. Pues hasta ahí llegó porque no se puede adaptar a los cambios del entorno. Bueno, ¿quién me dice que es un sistema complejo? Adelante, ¿quién habla? Es un sistema que cumple con características que tiene varios componentes, que es invariante de escala, que tiene propiedades emergentes, que además tiene correlaciones no lineales y, y procesa información para sobrevivir, dice, porque es de la vida, pero O procesa información para poder continuar existiendo. desarrollándose. No necesariamente vivir, sino para cumplir con las funciones a las cuales está diseñado, ¿no? Entonces, efectivamente, como nos dice Luis, un sistema complejo está integrado por muchos componentes correlacionados entre sí. Puede ser no linealmente estas correlaciones, que exhiben comportamientos colectivos autoorganizados y emergentes que le permiten adaptarse a los cambios del entorno. También vimos el concepto de homeostasis. ¿Quién nos platica qué es homeostasis? ¿Quién se anima? No, yo le digo, doctora, Adelante, Pepe. como la capacidad que tiene un organismo de poder responder a los estímulos internos como para mantener el ambiente interno que posee el organismo, y pues para esto tiene pues mecanismos efectores, ¿no? Mecanismos que sensan y mecanismos que le permiten responder a las variaciones que hay en el ambiente. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, como nos acaba de decir Pepe, homeostasis es la capacidad autorregulada que tienen los sistemas complejos de mantener constantes las condiciones del medio interno, compensando los cambios en su entorno por el intercambio controlado de energía e información con el medio externo. Mantiene este mecanismo, estos mecanismos homeostáticos, un equilibrio que es dinámico, no es estático. Eso es muy importante, ¿no? La homeostasis es un concepto que tiene que ver con este equilibrio, este balance dinámico entre mantener ciertos parámetros robustos con valores constantes y poderse adaptar a los cambios del entorno. ¿Cuál es el concepto de salud que hemos estado manejando nosotros? ¿Quién me dice? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Yo, doctora. Adelante, Jenny. Bueno, hemos visto que la salud, o sea, más allá también, parte de estar en un estado de homeostasis, es decir, estas variantes reguladas, también es importante que se presente adaptabilidad y que nos encontremos, por decirlo de cierta manera, en este punto crítico que habíamos dicho, o sea, que si se presenta alguna situación podemos contestar adecuadamente y regular nuestras funciones adecuadamente. Sí, bueno. Perfecto, perfecto, muy bien. Exacto, como nos dijo Jenny, la salud es este estado de control homeostático de balance entre robustez para mantener nuestros parámetros fisiológicos dentro de rangos que garanticen la funcionalidad fisiológica y la adaptabilidad a los cambios del entorno. Entonces, justo es este balance homeostático. Otras cosas que vimos fueron algunos modelos de sistemas complejos. Vimos, bueno, primero el primero que vimos fue el laboratorio de criticalidad. ¿Quién me dice qué es el modelo de Easy que nos sirvió para entender la criticalidad? Hola, doctora, buenas tardes. Hola, Lili, adelante. Gracias.
El modelo de Ising es el que desarrollaron con polos magnéticos. Sí. Fue para analizar cómo se comportaban en un punto de criticalidad. Y, y bueno, lo que... Ay, perdón, lo que Ising propuso fue a través de la ecuación de energía y con la constante de Boltzmann y otras, le dio simplemente dos valores a los estados de la magnetización. Era un signo negativo si estaba hacia arriba el spin, un signo positivo si estaba hacia abajo, o viceversa, ¿no? Era un más uno menos uno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, al desarrollar estas iteraciones y demás, bueno, lo hicieron de tal modo que la magnetización en promedio fuera igual a 0. Entonces, para ciertos puntos ocurría al inicio de se me fue ahorita la palabra, habían zonas donde se generaban como que igualdades en el diagrama, ¿no? En el diagrama de fases, creo que era. Y transiciones, perdón, se me fue. Se mostraban transiciones en este sistema. Luego, lo que hicieron también era, bueno, manejar las temperaturas, ¿no? Cambiaban lo que cambiaban era la variable de la temperatura, y con esto medían el total de la magnetización, hacia dónde se distribuían los espines. Entonces, lo que vieron era que había un punto crítico y empezaron a estudiar esa zona alrededor de estos puntos. Lo que querían, bueno, este modelo sirve principalmente para, más que ver la dinámica antes o muy lejana a ese punto de criticalidad, es analizar este rango, ¿no? Justamente donde ocurre esta transición de fase, con el objetivo de poder generar alertas tempranas, bueno, con diferentes métricas. Muy bien, perfecto, gracias Lili. Efectivamente, el modelo de Ising lo que es simplemente es un modelo en el que hay dos dinámicas posibles. Una dinámica en la que el orden va a predominar, en la que todos los espines, todos los imancitos van a estar apuntando o hacia arriba o todos van a estar apuntando hacia abajo, uno que otro es rebelde como siempre, pero son realmente mínimos y muy rápidamente adquieren el entorno. Y el otro efecto es el efecto del azar, en la que la mitad de los imanes apunta hacia arriba, la mitad de los imanes apunta hacia abajo y todo está en un desorden total. Y el punto crítico que nos estaba platicando Lili es precisamente este punto de balance entre estas dos dinámicas, en el que los dos efectos se encuentran en la justa medianía entre ellos. Y entonces, si vemos la serie de tiempo del modelo en el punto crítico va a ser como el vuelo de una mariposa. No va a ser un sistema muy rígido, pero tampoco va a ser un sistema. Si se fijan, lo que pasa es que esto está fluctuando en milésimas. Entonces, estas fluctuaciones son chiquititas, es prácticamente una constante. Lo que vemos, todo está con la misma magnetización, y sí tiene grandes fluctuaciones, pero estas fluctuaciones son totalmente azarosas, no hay una posición que se repita de manera natural. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, ver en realidad qué variables podemos, a partir de esta serie de tiempo, caracterizar a la señal. Y bueno, vemos que en la transición de fase, justo en este punto crítico, que es el punto que sería el equivalente al punto de homeostasis, lo que tenemos es que el valor promedio sufre una discontinuidad muy brusca, la varianza crece muchísimo, toma su máximo valor, la simetría de la distribución medida por el sesgo cambia drásticamente, y también la curtosis, que es el cuarto momento que me habla de la curvatura del histograma, lo vamos a ver con más detalle en las próximas clases, también cambia de signo. Entonces,
Esto nos dice que todos los momentos estadísticos sufren una transición drástica justo en la región crítica, y también podemos medirlo ahora en el dominio de la frecuencia, calculando la transformada de Fourier de los datos. En este eje lo que tenemos son frecuencias justamente en Hertz, y la que tenemos aquí es la densidad espectral de potencias, y bueno, lo que vemos es que en la región muy robusta, esta curva se mantiene casi constante, y luego tiene un doblez como si fuera un plátano o un abogado que está todo chueco, o muy aleatorio, que todo el tiempo está fluctuando y oscilando, que nunca tiene un valor constante, totalmente azaroso, que sería el régimen de altas temperaturas, y justo en el punto crítico lo que vamos a ver va a ser una distribución que se conoce como invariante de escala. ¿Qué quiero decir con que es invariante de escala? Que yo puedo trazar una línea recta y toda la distribución está alrededor de esta línea recta, que las fluctuaciones son en promedio cero alrededor de esta línea recta. Esta es otra forma de verlo, esta lo vamos a ver también con detalle, que son los diagramas de Poincaré. Los diagramas de Poincaré lo que tenemos es que graficamos la magnetización contra la magnetización en el punto anterior, y lo que vemos es que en una situación totalmente azarosa, cuando la dinámica es azarosa, se ocupan todos los puntos del espacio, o sea, no hay ninguna relación con cuál es la magnetización en este punto con cuál fue la magnetización en el punto anterior, y entonces ocupo un círculo. En el caso de un sistema totalmente rígido, quiere decir que la magnetización ya está muy definida. Si todos los espines apuntan hacia arriba, todos van a apuntar hacia arriba, y entonces la magnetización en un instante de tiempo va a ser muy similar a la magnetización en el instante de tiempo anterior, y entonces lo que vamos a ver es que todo va a estar prácticamente sobre una línea recta, y va a tener fluctuaciones muy, muy pequeñas. O sea, realmente vamos a tener muy, muy poquitos puntos que van a estar fuera de esta distribución, y estos puntos serían los outliers de la distribución. Y finalmente, pues lo que es el modelo de lo que es invariancia de escala, quiere decir que no somos ni un círculo, ni somos una recta, sino somos algo que esté intermedio entre los dos, y eso es una elipse. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es justamente esta elipse donde están todos los datos que tienen que ver con la magnetización en este modelo de Ising. Luego vimos otro modelo, vimos el modelo de Kuramoto. ¿Quién me quiere platicar qué era el modelo de Kuramoto, que es el paradigma de sincronización? ¿Quién me cuenta qué es Kuramoto? Se usa mucho en neurociencias, recuérdenlo, porque habla sobre sincronización. ¿Qué era? A ver, otra vez yo, doctora. Sí. ¿Nadie más se anima? ¿Nadie más quiere platicarnos qué era Kuramoto? Si no, Lili, pero me gustaría que alguien más se animara. Parece que no, Lili, vas a ser tú. Adelante. De me acuerdo, ya no me dio tiempo de leer todo el artículo, pero este modelo habla de la sincronización a través de osciladores Sí. acoplados y, perdón, a través de armónicos acoplados, ¿no? Sí, Y bueno, osciladores armónicos. ajá, lo que cambiaban aquí, la variable que utilizaban para generar los cambios era una frecuencia, ¿no? Entonces, Es la constante de acoplamiento. ¿Qué tan acoplados estaban los osciladores? Exactamente. Y bueno, principalmente esto, la aplicación que tiene es para describir los sistemas neuronales. Y bueno, utilizan una ecuación dinámica que
precisamente tiene que ver con los armónicos. Sí, muchas gracias, Lili. Pues sí, lo que hace el modelo de Kuramoto es muy simple. Consideren ustedes que tienen un montón de resortes que están unidos unos a los otros y los puntos de unión, algunos son muy fuertes, o sea, se mide con esta constante de acoplamiento, o sea, hay un acoplamiento muy grande. Si hay un acoplamiento muy grande, conforme oscile un resorte, va a oscilar exactamente igual el otro resorte. Si el acoplamiento es muy débil, cada resorte va a oscilar de manera diferente. Piensen, por ejemplo, en un colchón en el cual tienen muchos resortes. Un colchón de esos marcas Patito, ya muy viejo, todos los resortes son independientes y entonces ustedes se acuestan y cada resorte del colchón se va a mover de manera independiente y ni se va a enterar que están ustedes encima. Un colchón de estos rígidos, muy robustos, muy fuerte, ortopédico, lo que hace es que todos los resortes están acoplados unos con los otros, y entonces cuando ustedes se acuestan en él, todo se suma de manera pareja y las oscilaciones de todos los resortes están sincronizadas. Es el mismo sistema. Lo mismo pasa con neuronas. Nosotros lo que podemos pensar es que las neuronas están acopladas en los axones unas con los otros y entonces llegan los pulsos que se van a transmitir, los pulsos de información, y entonces esto va a estar oscilando. ¿Qué tan grande es el acoplamiento entre estas neuronas? Va a determinar si las neuronas van a estar todas sincronizadas o cada neurona va a oscilar a su propia velocidad. Entonces tenemos dos regímenes, una en el que el desorden va a dominar, es decir, cada oscilador va a tener una frecuencia. Aquí lo que les estoy viendo es cuál es la frecuencia de oscilación de estos resortes. Entonces cada uno de ellos tiene una frecuencia de oscilación diferente, contra uno en el que todos están sincronizados y todos están oscilando parejito. Es que todos los resortes se mueven con la misma fase. Entonces, cuando eso ocurre, todos están en la misma región del espacio. Y entonces, bueno, ahí este es el caso de sincronización. Y justamente intermedio entre estos dos tenemos un punto crítico. Este punto crítico es el intermedio en el que pasamos en que todo está desordenado a cuando todo está sincronizado. ¿Y cómo vemos las series de tiempo? Pues igual a como las veíamos antes. Justo en el punto crítico, lo que vemos es una serie de tiempo que tiene fluctuaciones que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Como si fuera el vuelo de una mariposa. No son estas oscilaciones tremendas, todas azarosas, o estas oscilaciones que están alrededor de un solo valor o de una constante, de un punto crítico, de un valor fijo. Entonces, y lo interesante del modelo de Kuramoto es que pasa exactamente lo mismo que pasó cuando vimos el punto crítico en el modelo de Ising. Si nosotros calculamos el valor promedio de los datos, todo va a tener una región de transición muy claramente definida, justo en el alrededor del punto crítico. La varianza va a crecer muchísimo, justo en el punto crítico la varianza se maximiza. El sesgo, la simetría de la distribución, que tan simétrica es la distribución, cambia de sentido justo en el punto crítico. Y la kurtosis, o qué tan picuda es la distribución, o la kurtosis que me está hablando sobre la curvatura de la gráfica, va a estar también teniendo un cambio muy drástico justo en la región crítica. Entonces, vemos estas discontinuidades que se observan en todos los momentos estadísticos, y lo mismo pasaba en el dominio de la frecuencia. Ahora, ¿quién me platica el Daisy Ward, el ejemplo que vimos de autorregulación? ¿De qué trataba Daisy Ward? Si quiere yo, doctora. Adelante. ¿Qué pasó? Pues yo me acuerdo que hablaba de que más o menos el planeta estaba lleno de margaritas blancas
y amarillas, donde se iban a formar islas. El modelo era principalmente autorregulable y se utilizaba principalmente para, como ahí se ve, para medir el cambio climático, donde era más o menos, entendí que un mundo que era orbitado por el Sol, cuya temperatura pues estaba aumentando lentamente, se podía como dilucidar que el planeta tendría la temperatura ideal cuando cuando existiera un mismo número de margaritas negras que uno de margaritas blancas. No es el mismo número de margaritas negras y blancas, más bien es la misma capacidad de regulación entre negras y blancas. O sea, que se formen igual que vimos en el modelo de Ising, estas islas de calor, estas islas en las cuales nosotros vemos estas transiciones. Entonces, que tengamos un número de margaritas negras y blancas que equilibren la temperatura del planeta para que el planeta oscile, la temperatura del planeta oscile alrededor de la temperatura que le gustan las margaritas. Sí, justo. Creo que está mejor así, doctora. Ok, perfecto. No, a ti. Y bueno, lo que encontramos es exactamente lo mismo que vimos en las distribuciones. Aquí les estoy pintando con negro la distribución que seguirían las margaritas negras, en blanco la distribución que siguen las margaritas blancas, y en rojo ven la temperatura en la cual se encuentra el planeta. Y bueno, lo que vemos es que hay una región muy grande en que la temperatura del planeta es justo la que les gusta a las margaritas para sobrevivir. Entonces, esa es la temperatura a la cual el planeta se mantiene, y vemos que justo en estas regiones pues hay una gran varianza, la varianza es muy, muy grande, hay una transición del sesgo y de la kurtosis que tiene que ver con estas fluctuaciones. Entonces, esa es lo que hace este modelo, que nos muestra que simplemente el hecho de tener dos sistemas que están compitiendo entre ellos con muchísimos agentes es capaz de modular y autorregular la temperatura exterior que están teniendo. Y lo último que vimos fue lo que les presentó Rubén la clase pasada, que tiene que ver con teoría de control y homeostasis. Aquí les estoy mostrando una de las gráficas de los robots de Lego que nos mostró Rubén. ¿Quién me quiere platicar sobre un resumen rápido de la clase anterior de Rubén Poción? Yo, doctora. Adelante, Monse, cuéntanos. Sí, bueno, nos estuvo hablando de que el sistema es, perdón, que el cuerpo está formado por varios sistemas complejos, y pues él lo que quería intentar era replicar o sea, cómo se logra la homeostasis con variables reguladas y reguladoras, y poníamos, bueno, también sus gráficas eran sobre frecuencia cardíaca y sobre la presión arterial. Entonces, pues veíamos cómo al seguir una trayectoria, por ejemplo, esta trayectoria circular, y si le ponía alguna variable ahí, por ejemplo, que era la de movimiento, pues cómo oscilaban estas variaciones. Y no sé si agregar lo del final, que pues aún hay mucho por dilucidar y preguntas abiertas. Muchas gracias, Monse, efectivamente. Entonces, bueno, como ven, ya hemos visto hasta el momento un marco teórico más o menos redondo de qué es un sistema complejo, que los seres vivos somos sistemas complejos, que además nos encontramos bajo un control homeostático en todos los niveles que nosotros los veamos, en todos los niveles jerárquicos que nosotros nos consideremos, y que esos mecanismos de control homeostático se pueden modelar ya sea usando teoría de control, o se pueden modelar utilizando estos mecanismos de balance entre dos dinámicas diferentes, una dinámica determinista totalmente versus una dinámica azarosa. Y que lo que más interesante de todo es que nosotros, a partir de las series de tiempo, nosotros podemos determinar si nos encontramos o no en estos puntos de balance homeostático,
¿Y por qué nos interesa eso? Porque nosotros queremos estudiar cuando nos alejamos de la salud y entonces estos nos podrían servir los momentos estadísticos, los diagramas de Poincaré, las transformadas de Fourier de los datos, todo eso, el análisis estructural de los datos nos podrían servir como una medida de qué tanto nos estamos alejando de la salud. ¿Dudas de lo que llevamos hasta ahorita? ¿No hay dudas? No, doctora. Bueno. Perfecto, bueno, pues entonces vamos a seguir. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver algunos modelos matemáticos típicos de crecimiento. Entonces voy a empezar con un poquito de qué son las leyes de potencia. Vamos a ver crecimiento lineal y cuadrático. Vamos a ver el modelo de Malthus de crecimiento exponencial, que dio origen a muchas ideas terroríficas de que íbamos a acabar con los recursos del planeta. Vamos a ver un poco del modelo logístico, que es el paradigma de sistemas caóticos, y al final quiero presentarles un modelo de presa-depredador para que entendamos diferentes mecanismos de crecimiento. Entonces, primero voy a empezar con un modelo de crecimiento lineal. Pues simplemente decimos que crecemos linealmente cuando seguimos una ecuación de tipo línea recta. Entonces, en este crecimiento, la pendiente de esta razón, que es la tasa en la cual está creciendo constantemente mi sistema, se le llama pendientes, esta M, y la representación de gráfica de estas funciones, pues es una línea recta. El punto donde cruzan el eje vertical se llama ordenada al origen y se denota por B, ¿no? Y entonces, pues, este crecimiento lineal, pues lo podemos ajustar directamente con fórmulas de regresión lineal por mínimos cuadrados, que están programadas ya en prácticamente todos los lenguajes que ustedes usen. Prácticamente todos se encuentran el ajuste por mínimos cuadrados, o sea, las rectas de ajuste, que les dan la mejor pendiente y la mejor ordenada al origen para los datos que ustedes tienen. Entonces, ustedes no tienen que hacer más allá de simplemente meter los datos. Ya solita las máquinas hacen los cálculos de la regresión lineal, pero estas son las fórmulas en caso de que ustedes las quisieran hacer por su cuenta y tener cuidados, ¿no? Y qué tan bueno, qué tan adecuado es este ajuste, se mide con una coeficiente que se llama R de Pearson, y esta se calcula con esta fórmula, pero ustedes también lo pueden simplemente teclear y la computadora se los da directamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una temperatura del planeta como función del tiempo, pues nosotros lo que vemos es que la temperatura del planeta como función del tiempo ha estado aumentando gradualmente del orden de 1 grado centígrado, y entonces pueden ustedes inclusive trazar la recta que les muestra que tenemos una tendencia lineal de crecimiento, y si ustedes agarran y calculan cuál es la R de Pearson de esto, cuál es qué tan bueno es su ajuste, van a encontrar que el valor es de 0.98, entonces todos me dirían que es excelente, y entonces todos felices y todos contentos. Si es muy cercano a 1, quiere decir que la recta de ajuste es buena. Si es cercano a 0, quiere decir que no tenemos una correlación lineal entre los datos. ¿Qué es importante? Que tengan mucho cuidado a la hora de ajustar datos. Si ustedes me agarran una curva como esta y ajustan los datos con un ajuste lineal, lo que les va a dar es una R de Pearson que además es del orden de 0.95 en este caso. Entonces, puede ser que algunos de ustedes me digan, es que el ajuste lineal es buenísimo, pero no, en realidad lo que estamos viendo es una curva que es una parábola. Entonces, aquí a estos datos yo lo que le debí de haber ajustado era una parábola. Más adelante, cuando empecemos ya a trabajar con datos, les voy a volverles a mostrar esto, de que es muy importante que ustedes chequen, grafiquen sus datos y vean cuál es el ajuste más adecuado a sus datos, que no necesariamente
el ajuste lineal siempre es el mejor a sus datos. Puede ser que no, que sea un tiro parabólico, que sea una parábola y que me habla de que hay un momento de máxima distribución de los datos. Entonces, es importante tener cuidado con esto. Y también tengan mucho cuidado al interpretar sus datos. Lo vamos a ver también con mucho más cuidado ahora que veamos ya la parte de estadística, pero ya desde aquí se los quiero poner en la cabeza para que lo tengan muy claro. Se llama el cuarteto de Anscombe. Anscombe lo describió en los 50s, primordialmente porque él quería mostrar que puedes tú generar una serie de datos que tengan el mismo valor promedio, la misma dispersión de los datos. Todos tienen una media de 9, todos tienen una varianza de 11. Si yo me fijo el valor promedio en la escala vertical, también es el mismo, es 7.5 para todos. La varianza vertical también es la misma para las 4 conjuntos de datos, es 4.12. Y la correlación entre todos los datos, si yo hago un ajuste por una línea recta, la línea recta tiene el mismo ajuste y la correlación es bastante buena según muchos, 0.8. Pero por supuesto, estas 4 curvas son totalmente diferentes. Esta de aquí es una distribución que yo diría que sí, el ajuste lineal se ve que es bastante bueno. Esta de aquí es una curva de tipo parabólico. Por supuesto que es mucho mejor ajustar una parábola a estos datos que ajustar una línea recta. ¿Qué quiero decir con una parábola? Que esto tiene un máximo y luego empieza a decaer los valores de los datos. De aquí va a estar creciendo, creciendo, creciendo linealmente todo el tiempo. ¿Qué pasó aquí? Que todos estos datos en realidad tienen si yo trazara la recta que a ojo digo yo que es mejor, es esta recta que les estoy marcando ahorita, que está por debajo. ¿Pero por qué les marcó la línea gris que está arriba? Pues porque tienen este punto horrible. Este punto horrible que tienen aquí es lo que se llama un punto fuera de los datos, o sea, está mal medido, un error, cualquier cosa. No es un dato representativo de la serie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener mucho cuidado con este dato y tal vez, si es factible, supongamos que son datos de medición de la presión arterial y les di una presión arterial. Aquí no corresponden a nada, pero bueno, supongamos que esto fuera presión arterial y les dice que este sujeto tenía una presión arterial sistólica de 300. Por supuesto, eso no puede ser cierto, el sujeto estaría muerto. Entonces, eso me permitiría descartar este dato y decir que este dato no tiene razón ni sentido fisiológico, que no es real, y entonces lo puedo quitar de mi serie de datos y solo considerar todos los puntos que están dentro de esta recta y el comportamiento va a quedar diferente. Entonces, tengan mucho cuidado con estos datos. Cuando lo que siempre les digo, antes que nada, grafiquen sus datos y cuando grafiquen, vean si tienen outliers, si tienen puntos de comportamiento extraño, si tienen puntos de comportamiento extraño, revisen si ese dato realmente puede ser, o sea, es factible que estén los datos, o simplemente es un error. Si es un error, pues entonces quítenlo y ya, no pasa nada. Otros tipos de outliers es que es todavía peor. Todos los datos que ustedes de este sujeto son constantes. O sea, todo el tiempo tuvo datos que estuvieron con una X constante. Pero hay este valor que se sale y hace que tengan ustedes una recta, pero esto no representa nada. Este punto que es un outlier, además, no está representando el comportamiento de todos los datos. Todos los datos tenían un valor de X constante. Si nosotros tomáramos ese valor de X constante, estos datos serían los que tendríamos, y tendríamos que la recta que ajusta los datos es simplemente una recta vertical y no esto. Y esto es un error. Y esto no tiene ninguna interpretación fisiológica. Pero puede ser que no sea eso, sino que simplemente sea un sujeto extraño. Entonces, que sí sea importante estudiarlo. Entonces, simplemente decir que la mayoría tiene un comportamiento constante, pero hay algunos outliers que tal vez tengan algún significado fisiológico o no. Entonces,
Recuerden que obtener rectas de ajustes por mínimos cuadrados puede no tener ningún sentido. Yo diría que ninguno de estos 3 ajustes estuvo bien hecho, pero no puedo hacer esa afirmación a menos que haya yo graficado los datos y vea cómo se ve. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado a hacer ajustes por mínimos cuadrados, tengan mucho cuidado de que la máquina no se va a dar cuenta, o sea, la máquina les va a arrojar el numerito, les va a arrojar los mismos numeritos, aquí les está arrojando los mismos numeritos para todo, pero no tienen ningún sentido esos numeritos para estas 3 gráficas si yo no quito este outlier, si yo no me doy cuenta que aquí no debí de haber hecho un ajuste lineal, sino más bien un ajuste cuadrático, y si no me doy cuenta de que este outlier o este punto fuera de 2 datos no tiene sentido. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí de la parte de líneas, de lineal? ¿Dudas? Creo que no, doctora. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces seguimos. Entonces, vamos a ver otro tipo de modelos de crecimiento, los modelos de crecimiento exponencial. ¿Qué es lo que pasa? Que en un crecimiento exponencial, la variación en el tiempo es proporcional al valor que tenemos de los datos. De y en dt, o sea, el cambio, la velocidad con la cual cambia la tasa de crecimiento del sistema es una constante proporcional al tamaño de la muestra. Y entonces cuando resolvemos esta ecuación diferencial, si recuerdan sus cursos de cálculo de la prepa de hace varios siglos atrás, lo que vemos es que simplemente para resolver la solución de esta ecuación es una solución de tipo exponencial, donde tienen ustedes una R que nos dice qué tan rápido es la tasa de crecimiento, cuál es la velocidad con la cual esto está creciendo. Y entonces, pues lo que vamos a ver es que en este tipo de crecimiento la población va a estar aumentando, 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 aumentando y nunca se va a hacer cero, ¿no? Y entonces estas también hay en todos los softwares que a ustedes se les ocurra, empezando por Excel y terminando por Python, R, por donde quieran ustedes, ya existe el software que les ajusta curvas de crecimiento exponencial y que además les da un valor de qué tan bueno es la bondad de su ajuste, qué tan bueno fue su ajuste, y entonces ustedes pueden saber cómo está este crecimiento exponencial. Una de la forma es esa, y otra forma es simplemente la que nos enseñaron a todos en la prepa, estoy segura de que se las enseñaron, que simplemente lo que ustedes hacían es que en lugar de trabajar con los datos graficados en el eje cartesiano X y Y, tomaban el logaritmo natural de las funciones y entonces si ustedes grafican el logaritmo natural de Y, lo que les va a quedar es que les va a quedar una ecuación de una línea recta y esta la pueden ajustar por mínimos cuadrados fácilmente. Y entonces la pendiente de esta línea recta les va a dar precisamente este exponente R, esta tasa de crecimiento exponencial. Y la intersección va a ser el logaritmo natural de la intersección en este eje. Entonces nos habla del punto inicial, de la población inicial que tenemos. Entonces, crecimientos exponenciales los puedo yo ajustar muy fácilmente de manera de por mínimos cuadrados, simplemente graficando en escala log-log los datos. Y bueno, ¿por qué es tan importante estos modelos de crecimiento poblacional? Pues porque primera aproximación, casi todas las poblaciones se reproducen geométricamente. Y estos crecimientos de tipo geométrico siguen estas leyes de crecimiento exponencial. Entonces, bueno, aquí en la línea azul es una curva en la que estamos considerando que el crecimiento es lineal y la anaranjada es una curva en la que estamos considerando un crecimiento de tipo exponencial. Malthus fue el primero que dijo que, bueno, que en realidad había un problema muy grande con la población del planeta Tierra. Si nosotros considerábamos la población del planeta Tierra, si no hay obstáculos,
la población del planeta iba a aumentar geométricamente. Entonces iba a tener una tasa de crecimiento exponencial. Pero los alimentos solo los podíamos generar de manera lineal. Y entonces iba a haber un punto en el que no iba a haber suficiente comida para que los humanos pudiéramos seguirnos reproduciendo y viviendo, simplemente nos íbamos a morir de hambre porque no íbamos a poder generar todos los alimentos que nosotros necesitábamos. Entonces, este fue el primer ensayo que se hizo sobre crecimiento poblacional, que es el modelo malthusiano, que propuso Robert Malthus en 1834. Pero lo más importante de esto es que generó un terror tremendo en la población de que simplemente esto iba a generar que nos muriéramos todos. Entonces, hay todavía mucha gente que cree que las poblaciones tienen crecimientos de tipo malthusiano y que los alimentos, o sea, que crecen exponencialmente y que los alimentos solo crecen de manera lineal y entonces que esto siempre va a llevar a una catástrofe total del planeta. O sea, ahorita vamos a ver que esto no es cierto, que esto le podemos dar la vuelta, pero este modelo todo el siglo pasado, durante mucho tiempo, fue el paradigma de crecimiento poblacional. Entonces, si nosotros nos fijamos en la población, cómo va creciendo en diferentes lugares, este es el crecimiento poblacional de México a lo largo del tiempo, España y el mundo. Esta última es el crecimiento mundial. Y bueno, lo que vemos es que efectivamente estamos creciendo exponencialmente y si nosotros hacemos la curva azul, que es un crecimiento exponencial, pues nos encontramos justo en el periodo de crecimiento exponencial. Por fortuna los alimentos están todavía muy por arriba de nosotros, entonces no tenemos tanto que preocuparnos. Esta parte de aquí, que hubo que no nos comportamos como debía de ser de crecimiento exponencial, es una época que tiene que ver mucho con no nada más con la guerra, sino con esos periodos en que la mayoría de la población mexicana se fue a vivir a Estados Unidos y abandonó el país y entonces el crecimiento dejó de ser exponencial, sino que empezó a decaer con respecto a las tasas esperadas. Entonces, es importante también tener en cuenta que puede haber muchos factores que hagan que este crecimiento deje de ser como se espera. ¿Dudas, preguntas sobre modelo de Malthus? Y ahorita vamos a ver cómo se le da la vuelta y además cómo es en realidad lo que pasa en el universo. Creo que por ahí hay alguna pregunta en el chat, no sé si me la gustan leer. No, es nada más un comentario de que no hay dudas, doctora. Ah, ok, perfecto. Entonces, si no hay dudas, pues seguimos. Entonces, bueno, ¿qué es el otro modelo? La forma de dar la vuelta es que en realidad no es que crezcamos de manera indefinida todo el tiempo, sino que estamos limitados por los recursos del entorno. Si nosotros ponemos un cultivo de bacterias en una caja de Petri, pues simplemente las bacterias se van a empezar a crecer, hasta que ocupan toda la caja de Petri, pero ya no hay espacio para más crecer y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esta curva ya no va a seguir este crecimiento, sino que se va a aplanar. Y entonces, en realidad, lo que pasa es que hay una limitación física que hace que esto no pueda crecer de manera indefinida, sino que en realidad vamos a depender de los recursos disponibles que tengamos y estos recursos disponibles van a hacer que esta curva se doble. Entonces, esto lo propuso Verhulst. Verhulst dice que en realidad para el crecimiento poblacional la tasa de reproducción pues en realidad es proporcional a cuántos tenemos, o sea, cuál es la población tal cual tenemos originalmente y la cantidad de recursos disponibles. Si tenemos muchos recursos podemos seguir creciendo indefinidamente, pero si tenemos pocos recursos disponibles vamos a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque este término lo que va a estar modelando va a ser la competencia por estos recursos disponibles.
y entonces se va a limitar el crecimiento poblacional. Entonces el modelo de Verhulst, que es el modelo de crecimiento logístico, simplemente lo que hace es decir, bueno, no, esta parte sería la parte de Malthus. Simplemente Malthus decía, bueno, la población se reproduce proporcionalmente a cuántos hay. Entre más hay, más se reproduce. Y aquí dice, no, pero cuidado, se reproduce a menos que empiece a haber competencia por los recursos que hay en el medio. Si pasa eso, entonces voy a empezar a tener este doblez de la curva. Entonces, las curvas de poblaciones que hemos estado viendo, en realidad lo que pasa es que están por aquí. Todavía no llegamos a tener las limitaciones de los recursos disponibles y entonces todavía estamos creciendo en esta región. Entonces, si se fijan aquí, la curva, pues da lo mismo si yo le ajusto una de crecimiento exponencial o le ajusto precisamente una curva de modelo logístico. La curva se ve igual, los puntos se ven igual. Entonces, en la primera parte de la curva es un crecimiento exponencial y la segunda parte simplemente es que se limitan los recursos y esto se vuelve, tiene un tope, se para y se vuelve constante al llegar a ese tope, ya no puede crecer más. Entonces, los modelos de crecimiento logístico nos dicen que hay una cota para el crecimiento. No podemos sobrepasar esta carga superior. Entonces, el comportamiento extremo lo puedo aproximar por esta exponencial, por una exponencial que se parece mucho al modelo de Malthus, pero después vamos a tener esta limitación del sistema. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia del SARS-CoV-2. Entonces, pues aquí sí lo que yo veo es el número de muertes de hombres y de mujeres, pues veo que tengo tasas diferentes y que estoy viendo que están creciendo, pero se limitan y finalmente empiezan a decaer. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad el virus lo que hace es infectar. Después de que infectó una cantidad grande de la población, ya no tiene a quién más infectar, que sea factible que muera, y entonces esta curva va a bajar de manera natural. Entonces, si yo trazo las curvas de crecimiento exponencial, pues la curva se ve así, pero luego gradualmente lo que va a pasar es que esta curva se dobla porque ya no hay más recursos para el virus para seguir infectando o seguir matando, y entonces lo que tengo es un crecimiento de tipo logístico. Y lo mismo pasa para cualquier curva que nosotros analicemos. Este es el número de muertes acumuladas para el año pasado, y lo que vemos es que daba lo mismo si nosotros hacíamos un ajuste de tipo exponencial o hacíamos un ajuste logístico, las curvas se veían exactamente iguales, entonces no podíamos predecir cuándo iba a terminar la pandemia, porque en realidad todavía estábamos en la parte de crecimiento. Entonces, ese ha sido la limitante en muchos de todos los modelos que se hacen para estudiar la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para estudiar, por ejemplo, entonces la pandemia? Bueno, pues entonces supongamos que lo que queremos entender es cómo va a crecer el número de muertos por esta enfermedad. Y entonces hay muchas simulaciones que se hicieron en la literatura para el COVID-19. Una de ellas fue suponer que teníamos un crecimiento de tipo malthusiano, y entonces teníamos dos tipos de sujetos. Unos sujetos que eran susceptibles a enfermarse y unas personitas que estaban enfermas. Vamos a poner en rojo todos aquellos que están enfermos y en blanco aquellos a los cuales pueden contagiar. Supongamos que la tasa de contagio es de que yo puedo contagiar a toda la persona con la cual me encuentre. Entonces, si pasa eso, lo que voy a tener es un crecimiento de tipo de que yo voy a contagiar a otro, pero ese otro entonces ahora ya puede contagiar a otro, y ahora ya contagiamos en lugar de a 1, a 2, y luego podemos contagiar a 4, luego podemos contagiar a 8, y gradualmente podemos contagiar a toda la población. Entonces, esto va a tener un crecimiento de tipo exponencial. Y entonces, pero cuando ya infectamos a todos los contactos disponibles, pues ya no podemos infectar a nadie más. O sea, cuando ya nosotros infectamos a todos, pues todos ya están infectados, ya no se pueden infectar más.
Entonces ya en este momento se alcanza lo que se conoce en la literatura como inmunidad de rebaño. Ya todos se enfermaron, ya no se pueden infectar más y entonces tenemos en realidad una cota superior que tiene que ver con la cantidad de recursos disponibles. En este caso, los recursos disponibles son las personas con carita feliz que no han tenido COVID y entonces va a haber un momento en que gradualmente esto va a llegar a esta cota superior. Entonces, cuando estamos empezando la infección, pues más rápidamente se va a esparcir. ¿Por qué? Porque podemos infectar a muchos más sujetos y conforme va aumentando el tiempo, cuando va transcurriendo más tiempo, podemos infectar cada vez a menos sujetos porque ya hay más sujetos enfermos y entonces la tasa de infección va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo. Entonces, de manera natural, todas las pandemias, lo que pasa es que primero crece de manera exponencial la tasa de personas a las cuales infecto y luego tengo un tope que es mi límite, que es precisamente este crecimiento logístico. Entonces, todas las simulaciones se basan en este modelo de crecimiento logístico y hay unos modelos que son un poco más sofisticados que se llaman SIR. ¿Por qué? Porque consideran que no nada más hay dos agentes susceptibles e infecciosos, sino que también existen los que se recuperaron. Y en estos primeros modelos de SIR que se hicieron de la pandemia, consideraban que estos sujetos además no se volvían a infectar. O sea, si ya te habías curado, ya, nunca más te volvías a infectar. Entonces tenían los susceptibles, los infecciosos y los recuperados. Y entonces, esta curva que ven aquí de gris es lo que pasaría, lo que hubiera pasado si el crecimiento fuera de tipo logístico y nada más consideramos dos tipos de agentes. Pero como tenemos tres en realidad, los susceptibles, los infecciosos y los que se recuperan, lo que pasa es que esta curva va a hacer que va a decaer conforme transcurre el tiempo, porque ya enfermé a suficientes y entonces ya los que ya se están recuperando ya no pueden enfermar a nadie más porque ya están recuperados. No es como la tasa anterior en la que yo consideraba que siempre puedo estar enfermando a todos, entonces esto va a decaer como función del tiempo. Y estas son las curvas que nosotros llamamos los picos de la infección. O sea, tenemos un pico, pero este va a decaer de manera natural y luego puede pasar que una enfermedad te dé más de un pico. En el caso del SARS-CoV-2 hemos tenido 4 picos de la infección. Y hay otros inclusive que le llaman, que consideran modelos en los que hay 4 agentes que son los modelos de tipo SAFE, que consideran el caso de susceptibles, expuestos, infecciosos y recuperados. Entonces, ahí lo que dice es que hay un grupo de expuestos que son personas que aunque entran en contacto con alguien que tiene la enfermedad, no se pueden enfermar porque tienen condiciones epidemiológicas que impiden que se enfermen. Y entonces, es lo que hace ese grupo es que hace que se baje, que la curva en realidad tenga un pico más alto de personas que son infectadas, pero se recupera más rápido y decae mucho más rápido la curva. Entonces, esos modelos de SEI lo que tienen es que son mucho más angostas los picos, aunque tienen una altura un poco mayor. Entonces, la idea central de epidemiología, lo que quiero decirles, es que se mide precisamente con esta R, que era la que habíamos dicho del modelo de Malthusiano, del modelo de Berkus, que es la parte de crecimiento exponencial. Esta R es la tasa de a cuántos puedo infectar. Una persona enferma, ¿cuántas personas puede enfermar? Entonces, tenemos también un punto crítico. Si la tasa es mayor que 1, quiere decir que yo puedo enfermar a más de una persona y entonces la población muy rápidamente va a estar todo enfermo. Si la tasa es menor que 1, quiere decir que en realidad lo que tengo es un crecimiento exponencial. Quiero decir que una persona puede no enfermar a nadie, o sea, no todos enferman a todo mundo, y entonces esto va a decaer con el tiempo y cada vez voy a tener menos personas enfermas y finalmente va a morir la infección. ¿Y qué es lo que pasa
con este punto intermedio. Tenemos precisamente un punto crítico en el cual cada persona puede infectar a una persona más, pero solo a una, y entonces este R igual a 1 es el que marca el límite entre estos dos regímenes. Y bueno, pues lo que siempre se busca es que si yo empiezo con una infección que tiene que es epidémica, que tiene una R mayor que 1, lo que quiero es poder mover esa R a que sea una R menor que 1, porque si logro que la R se vuelva menor que 1, pues esto va a decaer con respecto al tiempo. Entonces, el número de reproducción es lo que en realidad todos los modelos epidemiológicos tratan de determinar con mucha precisión y luego tratan de poder disminuir, porque ese lo podemos afectar conforme pasa el tiempo. ¿Cómo lo cambiamos? Por ejemplo, el número de reproducción lo podemos cambiar encerrando a las personas, o sea, evitando la movilidad de las personas, o lo podemos modificar modificando los patrones de la enfermedad, ya sea vacunando a la población o haciendo una introducción de un nuevo patógeno que disminuya el anterior. Y entonces este número de reproducción va a disminuir y entonces ya podemos hablar de que vamos a cambiar de una condición epidémica a una condición sustentable. Entonces, la idea central que se manejó mucho en la literatura fue precisamente, y que se sigue manejando mucho, es precisamente encontrar esa inmunidad de rebaño y poder recuperar a toda la población. Pero bueno, el problema es que la inmunidad de rebaño es muy alta para que nosotros podamos, dependiendo de la tasa que tiene la enfermedad, si la R0, o sea, si este factor de a cuántos puedo yo contagiar es muy bajo, pues la transmisión es para llegar a una R finalmente menor a 1, pues es 0. Pero si este número es mayor, por ejemplo, de 4, necesitamos más del 75% de la población para obtener la inmunidad de rebaño. Nosotros estamos hablando de que el R0 para, por ejemplo, la nueva variante del COVID es del orden de 8, entonces estamos hablando de 8 a 12, todavía hay discusión de algunos autores, entonces estamos hablando de que necesitan más del 80% de la población para poder tener una inmunidad de rebaño y que esa sea el número efectivo. Entonces, por eso queremos vacunar a tantos, y por eso si no vacunamos, o sea, si hay un grupo de la población que no se deja vacunar, pues simplemente no vamos a poder alcanzar jamás la inmunidad de rebaño y la enfermedad simplemente va a seguir siendo pandemia durante mucho tiempo. Entonces, la idea central en epidemiología, además de alcanzar esta inmunidad de rebaño, es también tomar acciones, ya sea aumentando la higiene, aumentando el distanciamiento físico y considerando la cantidad de gente que no puede ser infectada, que esto en realidad ahora es la gente que ya está vacunada. Y entonces nosotros podemos mover directamente estas curvas y hacer que cada vez ocupemos menos hospitales. Entonces, por ejemplo, son algunos modelos de cómo se hizo estos 5 meses de encierro severo y luego se regresó a la normalidad y qué tan eficientes fueron las medidas. Y bueno, si se hizo eso, la R, si no se hubieran aumentado estas medidas, simplemente sería muy alta, pero si se hicieron adecuadamente las medidas de encierro, la R disminuye drásticamente. Entonces, una de las soluciones que se propuso mucho en la literatura precisamente fue esta de cierres intermitentes, que se está haciendo mucho en Europa, y bueno, en México pues no hicimos esto, ¿no? Entonces, para hacer eso era precisamente importante examinar, rastrear contactos, aislar y luego mantener cerrados y en cuarentena aquellos que pudieran infectar a los demás. Entonces, esto fue la solución que se ha manejado en muchísimas comunidades, pero no en todos. Y bueno, nada más para que vean estos modelitos, cómo corren y cómo se aplican a diferentes países, les dejo aquí la página donde pueden ustedes encontrar todo el material de estos modelos
y las explicaciones y simulaciones con las cuales pueden ustedes jugar. Entonces les recomiendo mucho esta GitHub. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas sobre los modelos estos de crecimiento logístico y bueno, los modelos epidemiológicos que se han aplicado al COVID antes de pasar al modelo de presa depredador? Parece que no, tampoco por el chat, doctora. Ok. O me están entendiendo perfectamente o ya los dormí a todos. Ok. Bueno, seguimos entonces. No encuentro el repo. ¿Eh? No encuentro el repo de Encase COVID-19 en Git. ¿No está? Pues no lo encuentro. De aquí lo saqué. Te lo busco a ver qué pasó, por qué se cayó. Porque así estaba antes. Perdón, me faltó un guión. Ahí le va. Ahí lo pongo en el chat. Ok. Sí, porque lo descargué antier, entonces se me había raro que estuviera caído. Ok. Bueno, entonces, jueguen con él, está muy interesante, porque además esto nos mueve mucho las ideas que hay atrás de los modelos epidemiológicos. La epidemiología simplemente lo único que hace es usar este modelo desarrollado por Berghaus de logístico. Es todo lo que hace y considerar además luego estos modelos basados en agentes en los cuales simplemente estamos considerando cada vez más y más situaciones y más posibilidades para jugar con ellos. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a movernos al modelo de presa depredador. Este es un modelo muy bonito porque este es un modelo que se aplica en poblaciones y que es un modelo muy de complejidad. El modelo logístico también es un modelo muy interesante, es el paradigma de modelos de complejidad, porque nos lleva a un modelo que lleva al caos, o sea, lleva a una situación en la que puedes tener cualquier escenario posible con un simple cambio pequeño de las condiciones iniciales. Eso es caos. Caos no es de que sea desorden, sino caos es que si yo cambio un poco las condiciones iniciales del sistema, no voy a saber qué va a pasar. Puede tomarse cualquier situación futura. Y entonces eso es lo que hace que el sistema no sea predecible. Caos es que perdemos esta predecibilidad de los sistemas. Entonces, el otro modelo que es también paradigmático de crecimiento y que tiene que ver mucho con sistemas complejos es el modelo de presa depredador. Muy simple, ustedes tienen coyotes que quieren comerse a correcaminos, simplemente tienen depredadores que tienen una población Y, que naturalmente se van a morir si no comen, por eso comen. O sea, estos depredadores simplemente son lobos solitarios, no tienen familia ni se reproducen. Y pensemos en presas que pueden ser, por ejemplo, conejitos que se reproducen nada más simplemente de manera natural. Cada vez que hay más conejitos, cada vez quiere haber más y más conejitos. Entonces las presas se reproducen todo lo que se quiera querer. Entonces estos van a tener un crecimiento natural y los depredadores van a tener un decrecimiento natural. Entonces, ¿qué es lo que dice el modelo de presa depredador? Pues las presas van a hacer que crezca la población de depredadores, porque pues si hay más presas, pues pueden comer más y entonces los lobitos dicen, vénganse al banquete y entonces llegan más lobitos a comer. Entonces, si hay muchas presas, va a crecer la tasa de depredadores. Si hay muchos depredadores, ¿qué va a pasar con las presas? Pues va a haber muchos que se los van a estar comiendo y entonces van a tener una influencia negativa en el número de presas que hay. O sea, simplemente se las comen y a la hora de que se las comen cada vez va a haber menos presas. Entonces, las presas influencian positivamente a los depredadores y los depredadores influencian negativamente a las presas. Entonces, esto es lo que vemos. Si yo tengo muchas presas, la tasa de depredadores va a estar aumentando. Cuando llega a un máximo el número de depredadores,
pues cada vez va a ir disminuyendo más el número de presas disponibles y entonces va a haber un momento en que esto se va a volver mínimo. Cuando esto se vuelve mínimo, pues ya no puede, los depredadores ya no tienen que comer y entonces empiezan a morir. Y cuando estos empiezan a morir, pues ¿qué le pasa a las presas? Pues que empiezan a reproducirse porque a la vez se lo está comiendo. Entonces lo que vemos es que tenemos la tasa de crecimiento de las presas, sigue una curva de este estilo, o sea, decae y luego vuelve a crecer, pero está desfasada con respecto a las de los depredadores. Los depredadores, conforme una crece, la otra va a decrecer y cuando esta decrece, la otra empieza a crecer. Entonces va a haber un desfase entre estas dos curvas. Y eso es lo que queremos estudiar. ¿Cuál es la población que hay de depredadores con respecto a la población que hay de presas? ¿Cómo los modelamos? Muy simple. Para las presas decimos que crecen con un modelo de tipo logístico. ¿Qué quiero decir? Que la tasa con la que crecen las presas depende de cuántas hay. Entre más tenga, más van a crecer. O sea, la tasa de crecimiento es proporcional a una cierta R, la misma R que hemos estado viendo todo este tiempo, que me habla de qué tanto se reproducen, qué tanto crecen mis presas, y va a tener una capacidad de acarreamiento que es por qué tantos recursos tengo. O sea, no puedo crecer infinito, sino que dependo de, formalmente esto se le llama capacidad de acarreamiento, o sea, cuál es mi capacidad del medio para sustentar a todas las presas que tengo ahí. Entonces, tengo un modelo logístico para las presas y para los depredadores simplemente propongo un modelo de decaimiento exponencial. O sea, simplemente los depredadores, si estuvieran solitos, decaerían naturalmente, o sea, se mueren solitos. O sea, si no existieran las presas, simplemente estos ni se reproducen ni nada. Es un modelo recuerden, es un modelo de caricatura, no les pongo la caricatura ahí nada más para que se rían un rato, sino porque en realidad mi propuesta es un modelo de caricatura. Y bueno, lo que hacemos es que tenemos estas dos ecuaciones. Esta es la ecuación de las presas, esta y es la ecuación de crecimiento de los depredadores. Y en un momento te contesto, Luis. Y la interacción entre las especies lo voy a poner con esta tasa que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que me dice esta tasa? Lo que me dice es, si yo tengo primero muchos depredadores, pues van a matar a mis presas, o sea, van a morir esta va a ser la tasa de muerte, de decaimiento de las presas. Y la tasa de crecimiento de los depredadores depende de cuántas presas tenga. Si tengo muchas presas, mis depredadores van a crecer. Y entonces yo puedo tener este sistema de ecuaciones, no se preocupen mucho por ellas, lo que quiero es nada más que tengan claro de qué es lo que tienen involucrados en términos estos. Entonces, primero tenemos una parte que describe que las presas crecen logísticamente, o sea, crecen hasta que donde les permite el medio donde se están desarrollando. Pensemos que es un estanque, entonces los peces crecen dependiendo de todas las algas que hay disponibles en el estanque en donde están. Cuando deja de haber alimento, los peces morirían. Pero también si yo tengo unos pececitos que se los comen unos tiburones, pues esos pececitos mueren porque los tiburones se los comieron. Y los tiburones, ¿cómo crecen? Los tiburones simplemente viven de lo que se comen de las presas, o sea, de los pececitos que se comen. Si no hay pececitos, los tiburones se morirían y esta es la forma en que se mueren. Ahora sí, Luis, ¿qué es lo que no me querías preguntar? No, nada, doctora, ya que nos dijo que nada más quería la idea general, ya no es tan importante, pero la ecuación esta que muestra la población de los lobos, el decaimiento, no le veo lo exponencial, no lo encuentro. Es esta. Si te acuerdas, la curva de crecimiento exponencial era justamente nada más tomar esta ecuación hasta aquí y esta R era positiva.
Si la R es negativa, lo que va a pasar es que en lugar de crecer tu curva, va a decaer. ¿Qué es lo que está pasando con este término? O sea, es justo la misma curva de crecimiento exponencial que tenías antes, nada más que en lugar de tener una R positiva, tienes una menos D, que es negativa. Entonces, esto en lugar de crecer exponencialmente, va a decaer exponencialmente. Lo que pasa es que como aquí no veo ningún exponente, era lo que me norteaba, pero ya veo que dice aquí T-1, ¿no? Entonces, al estar tomando el valor anterior, entonces se vuelve exponencial. ¿Es esa la razón? Sí, exactamente. Ah, ok, ya. Entendí. Gracias. ¿Había alguien más? ¿O ya no hay más? Bueno, entonces, recuerden, lo que me importa es que tengan la idea de qué hace el modelo de presa depredador. El modelo de presa depredador es muy fácil. ¿Y por qué es tan importante? Porque en realidad hay muchos mecanismos de presas depredadores en los sistemas complejos. Y ahorita les voy a enseñar un ejemplo de algo que ustedes ni siquiera se imaginan que puedo modelar con esto de presa depredador. Entonces, si ustedes resuelven esas ecuaciones que les acabo de plantear, lo que ven es que en rosa es la población de correcaminos o de conejitos, y en amarillo es la de lobitos. Y entonces lo que vemos es que la población de correcaminos empieza a crecer como si fuera un crecimiento logístico, pero como se los están comiendo los lobos, cuando hay muchísimos lobos comiéndoselos, empiezan a morir. Entonces esto empieza a decaer. Y luego cuando ya hay muy poquitos correcaminos, pues los lobos ya no tienen que comer. Y como ya no tienen que comer, pues entonces empiezan a morir. Y como empiezan a morir, empiezan a crecer los correcaminos. Y esto sigue moviéndose así, oscilando todo el tiempo, hasta que llegamos a un valor de equilibrio. O sea, si se fijan, esto va a seguir oscilando, oscilando, oscilando. Nunca va a ser una constante. Pero vamos a tender a un valor de equilibrio, que es la población de equilibrio que mantiene al sistema en este equilibrio homeostático, en este equilibrio entre estas dos especies, en este equilibrio entre qué tanto tengo de comida y qué tanto tengo de depredadores. Y ese balance va precisamente a generar este control homeostático de esta situación de presa-depredador. Va a haber un valor óptimo al cual vamos a atender con el número de presas, pero va a haber también un valor óptimo de depredadores que van a mantener el sistema. Y lo más interesante, las presas, si se fijan, van a oscilar mucho más, o sea, van a tener un número de fluctuaciones mucho más grandes que las fluctuaciones que van a tener los depredadores. Entonces, esta población va a tener menores fluctuaciones, pero y la que va a regir, la que va a ser la variable efectora, la variable que regula, va a ser precisamente la cantidad de correcaminos, y la variable que va a mantener, que se quiere mantener constante, la población de los depredadores, que en este caso son los coyotitos. Y esa es la que tratamos, la que va a tener menos fluctuaciones en este modelo de presa depredador. Entonces, antes de pasar a mi ejemplo de algo que tal vez me imaginan que se puede explicar con esto de presa depredador, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿El de la derecha qué es, doctora? Esta es una gráfica en la que en este lado puse cuántos lobitos hay, y en este lado puse cuántos correcaminos hay. Entonces estamos graficando. Estas gráficas los físicos les llamamos dibujos en espacio-fase. Y entonces lo que estoy graficando es cuántos lobos hay como en función de cuántos correcaminos hay en función de cuántos lobos hay. Y entonces, pues lo que vemos es que los lobos crecen, pero cuando llegan hasta un cierto límite, y entonces empieza a decrecer la población de correcaminos, y esto finalmente lo que me va a seguir va a ser una curva que va a llegar a un valor de equilibrio. Esto, si se fijan, está llegando a un punto que los físicos le llamamos a esto un punto de un atractor. Entonces, cuando oigan el lenguaje de físicos o de matemáticos, a lo que nos referimos con un atractor es precisamente este punto en que la población de correcaminos está alrededor de 4 veces
la población de lobos. Los lobos, debe de haber 4 correcaminos por cada lobo para que esto siga manteniéndose y sustentándose de manera real. Y para llegar a ese, lo que están siguiendo es una espiral que llega a este punto de equilibrio del sistema, este punto de equilibrio homeostático. Entonces, cuando yo grafico estas figuras de control homeostático, ahora lo que grafiquen ustedes sean las variables, por ejemplo, de ritmo cardíaco y de presión arterial, también van a haber curvas de tipo espiral que llegan a un cierto punto en el cual hay este balance, o sea, este atractor. Y esto es parte de lo que siempre busca uno como físico, ver si hay atractores que te lleven a este balance de control homeostático. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda del modelito de presa depredador? Doctora, yo nomás tenía la pregunta un poco ingenua de si en este modelo no se considera que la población de correcaminos depende de otra variable como de alimentación o cosas así, solo es como infinito. Sí. O sea, estoy considerando que es un modelo logístico. Sí, entonces depende de esta constante K, recuerda que es la capacidad del medio. Ahora, ¿qué tanto le pones a esta constante K? Depende de qué tan bueno eres para describir el medio en el que está. Puede ser que esa nada más sea la alimentación, los alimentos que tiene. Pero, por ejemplo, en un cultivo de bacterias, esta K depende del tamaño de la caja de Petri donde las estás creciendo y de la cantidad de azúcares que le pusiste de alimento a la caja de Petri. Depende de 2 factores, de un factor espacial, de que no pueden crecer y pegarse con las otras, o sea, tienen que tener cierta área mínima para sobrevivir, y también de la cantidad de alimento que les des. Pero, por ejemplo, en un estanque, pensemos en los peces. ¿De qué dependería esta constante? Esta constante dependería de cuánto alimento tienen los pececitos para comer, cuántas algas hay en el ambiente. Dependería de la temperatura en la cual esté el agua. Si está demasiado caliente, los peces se rostizan y tenemos pescaditos cocinados, lo que no queremos. Depende, pero si es muy fría la temperatura del agua, los pececitos se mueren congelados, pues la temperatura del agua debe de estar de ciertos valores. Depende de la salinidad del medio. Si el agua del estanque es demasiado salada, puede ser que esos peces no sobrevivan a esa salinidad y entonces esta constante depende de esas condiciones. Entonces, esta constante K, que aquí se ve muy ingenua como un solo numerito, en realidad tiene un montón de factores, como nos hiciste notar ahorita, Oscar. O sea, ese es el factor que limita la capacidad del medio de crecer. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, nada más antes de pasar a mi ejemplo, que tal vez no se imaginan que lo podemos aplicar para estudiar eso, es cómo crece la población de los correcaminos, de las presas, crece proporcionalmente a cuántas hay. O sea, entre más hay, más crece. Es este factor. Crece exponencialmente, un modelo de Malthus simplemente de crecimiento exponencial, con una tasa de crecimiento R, o sea, yo crezco geométricamente. Si yo pienso en conejitos, cada conejito tiene dos conejitos bebés, esos 2 conejitos bebés tienen a su vez 4 conejitos bebés, y esos 4 conejitos bebés tienen en la siguiente etapa 8, y así van creciendo geométricamente, o sea, va creciendo rápidamente. Pero el modelo malthusiano Versus dijo, no, espérate. Eso pasaría si tuviera recursos ilimitados, si nada me restringe. Pero si hay restricciones en el medio que pueden ser debidas a que no tengo suficiente alimentación, a que no tengo suficientes espacios, en fin, todas las limitaciones, todos los recursos que me limitan mi crecimiento están en este factor. Y luego, para las presas, pues las presas las matan a una tasa de mortandad de cuántos lobos tengo. Entre más lobos tengo, más se van a morir.
Y entre menos lobos tengo, menos van a morir. Pero este factor que marca qué tanto voy a matar tiene que ver efectivamente con cuántos, yo digo que mata cuánto se come cada lobito antes de indigestarse. Entonces, pues aquí estoy poniendo esta tasa. Y esta tasa, este número que pongo aquí, es exactamente eso. ¿Cuántos el lobito puede comerse? Un correcaminos, 2 correcaminos, 20 correcaminos, pues, hay un límite, no se va a comer un número infinito de correcaminos. Entonces esta D también no es infinito, es un número, y un número finito. ¿Y qué pasa con los lobitos? Recuerden, los lobitos se reproducen. Entre más lobitos hay, pues se seguirían reproduciendo, pero lo que pasa es que los lobitos mueren de manera natural. Ellos no se casan con nadie, ellos son lobos solitarios, y entonces los lobos solitarios no se mezclan con nadie. Y la única forma en la que crecen los lobitos es porque se comieron a las presas, y entre más presas tienen, más lobitos hay. Simplemente llegan más lobos al banquete. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Doctora, perdón. Sí, adelante, Luis. Más que una pregunta, es una observación, pero dígame si lo estoy reflexionando mal. La K es un número, pero es en población, ¿verdad? En individuos. Es un número que depende de todos los factores, es tu número límite. Es el número, por ejemplo, cuando estábamos viendo el SARS-CoV-2, el COVID, es el número de la población al cual podías infectar, porque ya no había más población que infectar. Sí. O sea, tienes 15 millones 150 millones de mexicanos, solo puedes infectar a 150 millones, no puedes infectar a 151 porque ya no hay más. Sí, y eso lo pude notar, porque si por ejemplo el límite es 200, por ejemplo xt-1, o sea, el tiempo anterior es 200 también, es el... no, pero no, sí, 200 entre 200 es 1, 1 menos 1 es 0, y 0 por lo anterior es 0, y entonces ahorita la población de ahorita es igual a la población anterior, ¿verdad? Entonces por eso es el límite. Exactamente. Ah, ok, ya lo entendí. Ok, gracias, doctora. Sí, entonces sí lo capté bien. Gracias. Exacto. Entonces, este es ese límite, y este límite depende de muchísimos factores, ¿ok? Entonces, ¿dudas más sobre este modelo de presa-depredador? ¿O ya les quedó claro a todos? Es un modelo muy bonito porque además tiene aplicaciones en todos lados, y todo lo que se les ocurra a ustedes de crecimiento entre varias especies lo pueden pensar con modelos de presa-depredador. Y estas gráficas de aquí de control también las pueden pensar, estas gráficas de atractores también las pueden pensar para cualquier modelo que se les ocurra. Bueno, pues entonces les voy a platicar de reacciones químicas de oxidación inducidas por radiación. Entonces ustedes me dirán, ¿y eso qué diablos tiene que ver con con el crecimiento y el modelito de presa-depredador? ¿Se le ocurre a alguien por qué se me ocurrió a mí aplicar un modelo de presa-depredador para entender cómo se oxidaba un óxido de fierro? Aquí lo que estamos viendo es un experimento en el laboratorio de la doctora Alicia Negrón en el Instituto de Ciencias Nucleares. Ella agarra dentro de este criostato, mete fierro 3 veces oxidado y saca fierro 2 veces, mete fierro 2 veces oxidado y le saca fierro 3 veces oxidado, y mide cuánto es lo que salió al final. Simplemente mide las cantidades que hay de cada uno de estos dos en el vial, y con eso trata de entender qué es lo que pasó de las reacciones químicas de oxidación. Y esta reacción química, esto lo metemos dentro de la tina de cobalto 60 que tenemos en el Instituto de Ciencias Nucleares, y entonces estas reacciones son inducidas por radiación. Alguien que se le ocurra por qué esto puede ser modelado con algo como lo que acabamos de ver.
No. Bueno, vamos a platicarles entonces. Entonces, ¿cuál es el modelo matemático que ustedes vieron en sus cursos de química, cuando vieron oxidación química? Bueno, pues si ustedes quieren estudiar cuál es la concentración que hay de una especie molar específica, pues cómo cambia esta concentración depende de cuánta energía externa le das al sistema, cuáles son tus fuentes del sistema y cuáles son tus sumideros del sistema. Entonces, tienen un término que tiene que ver con cuánto va a crecer debido a qué fuentes tienes, a qué presas puedes comerte, y vas a tener un término que tiene que ver con tus sumideros. ¿Cuántos depredadores se comen a la sustancia que tú querías? Entonces tienes presas, que son las que te van a generar nuevos elementos en tu especie, y vas a tener depredadores que tienen que ver con cuántos elementos te estás comiendo. Y entonces podemos construir este modelo de oxidación química de manera equivalente a un modelo de presa-depredador, en el cual vamos a tener, nuestras fuentes van a ser nuestra presa y nuestros sumideros van a ser nuestros depredadores. Y además vamos a tener la limitación del entorno. Y esa limitación del entorno va a estar dada por esta energía externa. Entonces podemos utilizar un modelo de presa-depredador totalmente para describir las reacciones químicas, considerando que estas son las ecuaciones que las describen. Y entonces lo que nosotros tenemos hoy es un número de reacciones químicas en las cuales nosotros podemos combinar hidrógeno con oxígeno para generar agua, con iones para nuevamente descomponer el hidrógeno, el fierro lo oxidamos y finalmente terminamos con fierro 3+, que este es el que queremos medir, sabiendo cuánto teníamos inicialmente. Y por supuesto, todas estas tasas de reacción pues dependen del sistema y tenemos una fuente que es la que le da energía a las reacciones químicas para que ocurran, y esa fuente es precisamente nuestra fuente de cobalto. Entonces podemos escribir lo que les acabo de decir, como que cuántos voy a tener de fierro 3+, va a depender de cuántos tenía inicialmente, más los que tenga por las tasas de reacción positiva que se generan por NOH, o sea, NOH reacciona el OH con el fierro 2+ y nos lo genera, pero también el H2O2 también reacciona con el fierro 2+ y nos genera fierro 3+, o el HO2 también nos genera fierro, con el fierro 2+, también reacciona y nos produce este. Pero para generar este H0 que estamos teniendo en estas reacciones, tenemos toda esta reacción química. Entonces, si se fijan, lo que tenemos es un montón de ecuaciones tipo presa-depredador, todas acopladas unas con las otras, y no tenemos solo un tipo de presa o un solo tipo de depredador, sino que tenemos muchas presas y muchos depredadores. Y entonces tenemos muchos, tenemos en realidad un sistema en el que tenemos todas las tasas de reacción que producen en una especie, vamos a considerarlos como nuestras presas. Vamos a tener un montón de depredadores diferentes, todas las tasas de reacción que destruyen la especie, o sea, todos los sumideros, y vamos a tener como fuente externa las moléculas que se producen por esta radiólisis generada por estar en el tanque radiado por cobalto. Y entonces todas nuestras ecuaciones las escribimos y nos damos cuenta de que esto está dificilísimo de resolver numéricamente. Aquí les estoy enseñando, son 14 reacciones químicas. Este es el modelito más simple que se puedan imaginar. Y bueno, tienen 14 reacciones químicas en el que tienen un montón de tasas que tal vez ni siquiera conocen con precisión. Entonces esto está dificilísimo de hacer numérica, resolviendo las ecuaciones tal cual. Y luego peor tantito, las tasas de reacción, unas son del orden de unidades, pero hay otras tasas de reacción que son del orden de 10 a la 5. Entonces, 10,000 veces estas tasas de reacción. Entonces, simplemente esas ecuaciones diferenciales de manera exacta son insolubles. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, pues se nos ocurrió, vamos a hacer nuestro modelito
de presa-depredador para resolver el sistema. Y entonces, ¿qué es lo que consideramos? Aquí les estoy poniendo un ejemplo simple en el que estoy considerando que tengo la especie de amarillita y la especie azulita y que todos se mueven a diferentes velocidades, de las velocidades a las que se mueven, y el lugar al que se mueve está señalado con esta flecha que dice que esta especie, después de la primera iteración de mi modelo, se movió de aquí para acá. Y esta especie se movió de aquí para acá. Bueno, cuando esta especie se mueve de este punto a este punto, pues no hay ninguna reacción química. Pero cuando esta especie se mueve de aquí para acá, hay una reacción química y se produce la especie que yo quiero. Entonces, este de aquí se comió a este y entonces surgió la nueva especie. Y entonces lo que podemos hacer es considerar que tenemos este modelo en el que nosotros ponemos a correr, está hecho en Python, el montón de presas, que son todos estos puntitos azules, que me van a generar todos estos puntitos rojos, que son los depredadores, y lo que yo quiero seguir es precisamente la trayectoria de cuántas presas estuve consumiendo y cuántos depredadores están, y entonces yo quiero poder decir al final de todas estas iteraciones, simplemente muevo una de estas a una posición, si en la posición anexa está algo con lo cual reacciono químicamente, entonces se anota la reacción, si no, y se queda en la nueva sustancia que surge. Si no hay nueva reacción, simplemente la ignoro, y entonces con esto genero este modelo de presa-depredador y puedo reproducir cuál sería la tasa. Y bueno, si se fijan, aquí lo que le está pasando es precisamente el modelito que les había dicho. Crece, crece y crece hasta cierto nivel en el cual ya llegamos al equilibrio en la cantidad de presas y depredadores que mantienen este sistema sustentable totalmente. Y entonces esos son los que yo mido. Entonces, originalmente yo tengo estas cantidades de fierro 3+, y son los puntitos verdes, y yo lo que quiero ver es cuántos que me generaron al final de todas las iteraciones. Y entonces lo que hice fue precisamente este modelo basado en agentes. A eso se refieren los modelos basados en agentes. Cada punto es un agente y cada agente puede hacer cierta reacción química, y eso es lo que tomo. Y lo interesante de estos modelos de presa-depredador es que aquí cada puntito que ustedes ven, estos triangulitos son datos experimentales, estos cuadritos azules son datos experimentales, y las líneas que ustedes están viendo son las líneas que me reproducen los resultados del modelo de presa-depredador. Y pues, si se fijan, es excelente para reproducir cuánto fierro estoy generando a diferentes temperaturas de mi termostato. Lo puse a 77 grados Kelvin, 198, y esta es la temperatura de ambiente de 298. Y puedo generar los valores de cuáles serían las constantes de acoplamiento de todos estos sistemas si yo no las conociera. Entonces, si yo no conozco, puedo también predecir cuáles serían las constantes, si es que yo lo que sé es cuál es la concentración final de las sustancias, y entonces puedo yo determinar cuáles son estas constantes. Entonces, lo interesante, y lo que quiero dejarle nada más de moraleja, es que algo que pareciera que no tiene ninguna relación con el sistema, este modelo de presa-depredador, reproduce perfectamente las reacciones químicas inducidas por radiación en estos experimentos, y la reproducción es bastante buena. Entonces, todos estos modelos nos permiten reproducir resultados. Nada más les quiero dejar claro que lo que vimos fueron modelos matemáticos de crecimiento, de distintos tipos de crecimiento, y en la próxima clase Gabriel les va a hablar un poquito sobre redes filogenéticas del SARS-CoV-2. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y perdón por haberme retrasado un poquito. Yo, profesora, nada más me surgió la duda de cuando generaron el modelo para las 14 ecuaciones que salieron, hay
hay una ecuación, creo que tal vez 3 diapositivas antes. Una más. Esa. No, dos más. ¿Dónde está la gráfica? Donde ya se ve la gráfica. No, estas son, no, después. Después todavía. Ya, esa, ahí. Ok. Este es Es que la velocidad a la cual se mueven estas partículas depende de la temperatura a la cual está el sistema. Ok. O sea, eso nada más está definiendo la velocidad de las partículas. Sí, qué tan rápido se van a mover. O sea, va a haber partículas que se mueven siguiendo estas flechas rojas muy grandes porque tienen una menor masa, y va a haber partículas que se van a poder mover mucho menos, o sea, van a llegar a vecinos más cercanos porque tienen una masa mucho mayor. Entonces su velocidad de propagación es distinta. Entonces cada partícula además tiene diferentes velocidades de propagación dependiendo de la temperatura, y esas velocidades pues simplemente dependen de la masa. O sea, yo puedo mover algo que pesa poquito mucho, y algo que pesa mucho, pues me tardo más en moverlo, y también depende del número de partículas que tenga, ¿no? Ok. Sí, está bien. Gracias. ¿Alguna duda más? Pues no tan, buenas tardes. Hola, no tanto duda, doctora, pero finalmente, pues como modelos tienen una misión que cumplir para darnos un aspecto, una visión de ciertos aspectos de los sistemas. Pero como siempre lo hemos argumentado con los epidemiólogos, el asunto es que no toman en consideración, por ejemplo, en de presa y depredador, estamos asumiendo que solo se están muriendo unos porque se los comen y otros porque no comen, ¿no? Igual en la población, solamente estamos asumiendo que si no hay recursos, va a dejar de crecer. No estamos tomando en consideración las muertes naturales, no estamos considerando los accidentes, no estamos considerando la ignorancia, no estamos considerando que aunque no tengan que comer, siguen teniendo hijos, ¿no? Entonces como modelo y la forma en que nos los explica, a mí me parece muy adecuado y muy introductorio al asunto, pero volvemos al punto, ¿no? Seguimos quedándonos cortos con estos modelos. Yo te diría algo a favor de los modelos. Tenemos que entender la naturaleza de alguna forma. Entonces, primero nos tenemos que hacer caricaturas de la naturaleza. O sea, yo creo que por eso no crean que en todos los modelos puse caricaturas nada más porque me gusta mucho el correcaminos y el lobo. Sí me gusta, pero también lo puse porque en realidad todos estos modelos son una caricatura de la realidad. ¿Qué tan bueno va a ser? Es qué tan bueno puede ser nuestra descripción de la realidad, pero nos van a dar una idea. ¿Y qué es lo bonito de los modelos? Que nos pueden decir qué nos puede servir o qué nos falta de entender. Por ejemplo, el modelo primero de crecimiento del SARS-CoV-2. Entonces, para verlo, primero agarraron y simplemente vamos a poner un modelo malthusiano. Pero cuando lo empiezas a ver, dices, no, pero es que no pueden infectar a todos. Entonces, tengo que hacer un modelo de tipo CIR. Pero luego tengo algunos que no se van a poder, que no se pueden infectar. Entonces, tengo un modelo de SAFE. Pero luego, además, tengo que tomar en cuenta la inmunidad de rebaño. Y entonces ya empiezas a meterle y a meterle y a meterle. Pero primero tienes que empezar con una caricatura muy simple, de trazos muy burdos, de trazos de un niño de kinder tipo yo que no era muy buena para dibujar, y poco a poco irla haciendo cada vez más elaborada para que luego termines con un cómic tipo los que hace Alan Moore de Superman o cosas así. Entonces, tenemos que ir poco a poco tratando de modelar la realidad, porque es lo mejor que podemos hacer para entenderlo. Y conforme tus modelos cada vez se van a ir sofisticando más, conforme vas entendiendo qué te falta por entender. Es una forma de aproximarte a la realidad y cada vez tratar de tomar
en cuenta más y más factores para que te puedas aproximar más y más a la realidad y la puedas reproducir finalmente, ¿no? Es lo que quieres hacer. Poder predecir Exacto, y poder ayudar. exactamente. Así Pero es, por eso totalmente de acuerdo. siempre- Es caricatura, Gloria. Estoy de siempre acuerdo contigo. siempre nos estamos quejando de las predicciones de los de salud pública, ¿no? Pues eso ocurrirá en su planeta girasol, porque aquí nos llevan la contra a la población. Sí, pero si vas haciendo cada vez modelos más sofisticados, vas haciendo predicciones cada vez mejores, ¿no? Exactamente, así es, doctora. Bueno, pues muchas gracias, chicos. La próxima clase, Gabriel les va a platicar sobre redes filogenéticas y cualquier duda que tengan, ya saben, empezando la clase la tratamos de resolver. Nos vemos.